Pecco Bagnaia acaba de demostrar en Sepang que los campeones de verdad nunca se rinden, y lo que acabamos de presenciar en la clasificación del Gran Premio de Malasia es absolutamente histórico, porque después de semanas de sufrimiento brutal, de quedar literalmente relegado a tiempos de Moto2, de ver cómo Marc Márquez lo superaba una y otra vez en el mismo garaje de Ducati, el italiano ha resucitado de la forma más espectacular posible, marcando su tercera pole position consecutiva en este circuito. Y créeme cuando te digo que lo que acaba de pasar en Sepang no es casualidad, es la reafirmación de que estamos ante un piloto completamente extraordinario, que sabe levantarse cuando todo parece perdido. La temporada 2025 ha sido un auténtico calvario para Bagnaia, con altibajos siderales que lo han hecho sufrir como nunca antes en su carrera, especialmente en Indonesia y Australia, donde sus tiempos fueron tan desastrosos que parecían de otra categoría. Pero aquí viene lo brutal. Justo cuando todos lo daban por acabado, cuando las dudas sobre su capacidad para competir con Márquez inundaban los paddocks y los comentarios en redes sociales, Pecco ha salido a demostrar por qué es tricampeón del mundo y por qué este circuito de Sepang se ha convertido en su territorio personal, su refugio, el lugar donde año tras año demuestra que cuando las cosas se ponen difíciles, él sabe responder con contundencia absoluta. Y aquí está la clave de todo. Después de un viernes completamente irregular que lo mandó directamente a la Q1, algo que para un piloto de su calibre es prácticamente una humillación, Bagnaia se reinventó por completo, transformó su enfoque y aprovechó una circunstancia que parecía desventaja para convertirla en la ventaja definitiva. ¿Quieres saber la razón real detrás de esta pole magistral? Ser el último en salir a pista tras pasar por la Q1 junto a Fermín Aldeguer le dio ese tiempo extra crucial, esos minutos adicionales que le permitieron ganar feeling con el circuito, hacer ajustes milimétricos en la moto, analizar las trazadas de sus rivales y preparar el ataque perfecto. Los expertos lo confirman. A veces lo que parece un contratiempo se convierte en la oportunidad que cambia todo. Y Pecco supo aprovecharla con la inteligencia de un campeón que conoce cada secreto de este deporte. En su penúltima vuelta, cuando la presión era máxima y todos esperaban verlo fallar como había pasado en las últimas carreras, marcó un tiempo absolutamente demoledor de 1:57.001 que lo catapultó a la pole position, su tercera de la temporada, superando por apenas 16 milésimas de segundo a Alex Márquez, quien quedó segundo, mientras que Franco Morbidelli completó esa primera fila que huele a revancha italiana. Pero espera que esto se pone mejor, porque lo que estamos presenciando aquí no es solo un piloto que marca un buen tiempo en clasificación. Estamos siendo testigos de un auténtico renacimiento deportivo, de la resurrección de un campeón que se negó a aceptar el papel de secundario que algunos ya le habían asignado en el garaje de Ducati. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Esta es la tercera temporada consecutiva que Bagnaia arranca desde la pole position en Sepang, convirtiendo este circuito malayo en su jardín particular, en el lugar donde su talento brilla con intensidad cegadora, sin importar qué tan complicado haya sido el resto del campeonato. Los números hablan por sí solos y no mienten. 3 poles consecutivas en el mismo circuito no son casualidad, son la firma inconfundible de un piloto que ha estudiado cada curva, cada piano, cada cambio de rasante hasta dominarlo completamente, hasta convertir esas 15 curvas de Sepang en una extensión de su propio cuerpo y de su moto. Esto marca un contraste absolutamente brutal con lo vivido en las últimas carreras donde Bagnaia parecía haber perdido completamente el rumbo, especialmente en Indonesia, donde sus tiempos fueron tan desastrosos que muchos se preguntaban si realmente seguía siendo el mismo piloto que había ganado 2 campeonatos del mundo con Ducati. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Mientras Marc Márquez ha dominado prácticamente toda la temporada en ese garaje compartido del Ducati Lenovo, superando a Pecco una y otra vez, estableciéndose como el líder indiscutible del equipo,
y acumulando victorias que parecían inalcanzables para su compañero italiano, Bagnaia ha encontrado en Sepang el escenario perfecto para recordarle al mundo entero que los campeones no se construyen solo en las victorias, sino también en la capacidad de levantarse después de los golpes más duros. Las fuentes cercanas al equipo revelan que el ambiente en el box de Ducati había sido tenso durante semanas, con la presión acumulándose sobre los hombros de Pecco, mientras veía cómo Márquez brillaba carrera tras carrera. Pero esta pole position representa un alivio monumental para todo el equipo, especialmente para Gigi Dall'Igna, el genio técnico detrás del proyecto Ducati que había apostado fuertemente por Bagnaia y que necesitaba ver señales de que su piloto italiano todavía tenía ese fuego competitivo intacto. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Bagnaia hubiera vuelto a fallar en clasificación después del desastre del viernes? La presión habría sido insoportable, las dudas se habrían multiplicado exponencialmente, pero en cambio lo que tenemos es una demostración magistral de resiliencia deportiva que va a quedar grabada en la memoria de todos los que seguimos este deporte con pasión. Ahora bien, dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal. La forma en que Bagnaia gestionó la presión de la clasificación fue absolutamente impecable desde el punto de vista psicológico. Después de quedar relegado a la Q1 junto a pilotos como Fermín Aldeguer, que es un rookie con muchísimo talento pero sin la experiencia ni los campeonatos de Pecco, el italiano podría haberse hundido mentalmente. Podría haber asumido que esta iba a ser otra carrera para olvidar en una temporada llena de momentos que preferiría borrar de su memoria. Pero no, lo que hizo fue exactamente lo contrario. Utilizó ese tiempo extra en pista, esas vueltas adicionales que le obligaba la Q1, para conectar profundamente con el circuito, para recordar exactamente dónde estaban los límites de adherencia, dónde podía frenar un metro más tarde, dónde la Desmosedici GP25 respondía mejor a sus inputs en el acelerador. Según testimonio directo de miembros del equipo, los ajustes que hicieron entre la Q1 y la Q2 fueron milimétricos pero absolutamente decisivos. Pequeños cambios en la geometría de la suspensión, ajustes en la distribución de frenada, modificaciones en el mapeo del motor que le dieron esa décima extra que necesitaba para superar a pilotos tan rápidos como Alex Márquez, que estuvo a punto de arrebatarle la pole por apenas 16 milésimas de segundo. Y ahí está la clave que lo explica todo. La diferencia entre un campeón y un piloto rápido no está solo en el talento natural o en la velocidad pura, está en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, de convertir lo que parece un desastre en el catalizador que necesitas para encontrar ese nivel extra de rendimiento. Bagnaia ha demostrado a lo largo de su carrera que posee esa cualidad en abundancia, que cuando las circunstancias se ponen verdaderamente difíciles, cuando la presión alcanza niveles que aplastarían a pilotos menos mentalmente fuertes, él es capaz de acceder a recursos internos que lo elevan por encima de sus rivales. Estamos hablando de un piloto que ya ha ganado 2 campeonatos mundiales de MotoGP, que conoce perfectamente lo que significa enfrentarse a la adversidad y superarla, que ha vivido momentos de gloria absoluta, pero también caídas dolorosas y errores que le han costado carreras y puntos cruciales. Toda esa experiencia acumulada, todo ese bagaje emocional y técnico, se manifiesta en momentos como este, cuando logra una pole position que no solo es importante por el tiempo marcado, sino por lo que representa simbólicamente. La confirmación de que Pecco Bagnaia sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo y que no va a rendirse bajo ninguna circunstancia. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque si analizamos la parrilla de salida, vemos un panorama fascinante que promete una carrera absolutamente épica. La segunda fila quedó conformada por Fabio Quartararo, ese piloto francés que ha tenido una temporada complicadísima con Yamaha, pero que siempre encuentra la forma de estar ahí arriba cuando el circuito lo permite,
junto a Pedro Acosta, quien tuvo una caída brutal en curva 1 durante su segundo intento, que le impidió mejorar su tiempo, pero que demostró una velocidad impresionante hasta ese momento. Y Fermín Aldeguer, que está confirmando carrera tras carrera que es uno de los talentos más prometedores de la nueva generación y que su paso por la Q1 junto a Bagnaia le sirvió para aprender del bicampeón y acabar en una posición extraordinaria para un rookie. La tercera fila tiene a Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Johan Zarco, 3 pilotos con experiencia y velocidad que pueden pelear por el podio si las circunstancias les favorecen, lo que significa que la carrera del domingo va a ser un auténtico espectáculo, desde las primeras curvas hasta la bandera, a cuadros. Y ahora es cuando todo cobra sentido, porque esta pole position de Bagnaia no es un hecho aislado, es parte de un patrón que se repite año tras año en Sepang, y que habla de la relación especial que el piloto italiano tiene con este circuito. En 2023 arrancó desde la pole, en 2024 volvió a hacerlo, y ahora en 2025 completa el hat-trick de poles consecutivas en territorio malayo, estableciendo una dominación en clasificación que muy pocos pilotos han logrado en la historia reciente de MotoGP en un mismo circuito. ¿Y sabes qué es lo más brutal de todo? Que lo ha hecho en 3 temporadas completamente diferentes, con motos distintas, con rivales cambiantes, con condiciones variables, pero siempre encontrando la forma de extraer el máximo rendimiento posible cuando llegaba el momento de la verdad en la clasificación del sábado. Esto no es suerte, no es casualidad, es maestría absoluta, es la confirmación de que Bagnaia ha decodificado los secretos de Sepang de una manera que ningún otro piloto actual ha logrado, entendiendo perfectamente cómo gestionar los neumáticos en las altas temperaturas malayas, cómo atacar las curvas rápidas con la confianza necesaria, cómo maximizar la tracción en las salidas, donde la Ducati es especialmente fuerte. Créeme cuando te digo que lo que acabamos de ver en esta clasificación tiene un significado profundo que va mucho más allá de los tiempos en el crono. Para Bagnaia, esta pole position representa la oportunidad de cerrar la temporada 2025 de una manera digna, de demostrar que a pesar de todos los problemas, de todas las carreras donde quedó relegado a posiciones vergonzosas, de todos los momentos donde parecía completamente perdido, mientras Márquez dominaba, él sigue siendo un piloto de primerísimo nivel, capaz de brillar cuando decide activar ese modo campeón que lleva dentro. El último buen momento de Pecco había sido en Motegi, donde logró un doblete espectacular, demostrando velocidad y consistencia en el circuito japonés. Pero después de aquello, vinieron las pesadillas de Indonesia y Australia, donde todo salió mal, donde los tiempos eran tan lentos que parecían de Moto 2, donde las dudas se multiplicaron y los críticos empezaron a cuestionar seriamente si el italiano había perdido definitivamente el tren en comparación con su compañero de garaje, Marc Márquez. Esta pole en Sepang es la respuesta contundente a todos esos cuestionamientos. Es Bagnaia, diciéndole al mundo entero que los informes sobre su muerte deportiva eran completamente exagerados. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete porque lo que viene es aún más brutal. La carrera del domingo promete ser uno de esos grandes premios que quedan grabados en la memoria colectiva de los aficionados. Bagnaia saldrá desde la pole, buscando recuperar esa sensación de dominio que tuvo en Motegi, intentando demostrar que puede volver a ganar carreras y que la temporada 2025 no ha sido el desastre absoluto que algunos pretenden pintar. Alex Márquez, en segunda posición, va a pelear con todo lo que tiene por conseguir su primera victoria en MotoGP, algo que lleva persiguiendo toda su carrera y que en Sepang parece más cerca que nunca, después de haber estado a solo 16 milésimas de la pole. Franco Morbidelli, completando la primera fila, añade ese elemento italiano extra que siempre genera rivalidad interesante.
especialmente cuando se trata de pilotos del mismo país que conocen perfectamente los estilos de pilotaje de cada uno. Quartararo desde la segunda fila va a intentar demostrar que Yamaha puede pelear por el podio si él hace magia en la salida y las primeras vueltas, mientras que Acosta y Aldeguer representan esa nueva generación hambrienta que no tiene nada que perder y que puede sorprender a cualquiera con ataques audaces y maniobras agresivas. Pero aquí viene lo importante. Más allá de los nombres y las posiciones en parrilla, lo que realmente importa es el mensaje que Bagnaia está enviando con esta pole position. Después de semanas de sufrimiento, de ver cómo su reputación era cuestionada, de enfrentarse a comparaciones devastadoras con Márquez que lo dejaban en muy mal lugar, el italiano ha encontrado en Sepang ese refugio mental y técnico donde puede volver a ser él mismo, donde puede acceder a ese nivel de pilotaje que lo convirtió en bicampeón del mundo. Los datos no mienten. 3 poles consecutivas en el mismo circuito requieren una comprensión profundísima de cada detalle técnico, de cada milímetro de asfalto, de cada cambio en las condiciones climáticas que pueden afectar el rendimiento de los neumáticos. Bagnaia ha invertido horas incontables estudiando telemetría de Sepang, analizando onboards de temporadas anteriores, trabajando con sus ingenieros para entender exactamente qué hace que esta pista sea tan especial para él y cómo puede maximizar esa ventaja cada vez que vuelve aquí. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que lo ha hecho después de uno de los viernes más complicados que ha tenido en toda la temporada. Quedar relegado a la Q1 es algo que normalmente destruye la moral de cualquier piloto, especialmente cuando estás compitiendo en el equipo oficial de Ducati, donde las expectativas son estratosféricas y cada error se magnifica 1000 veces. Pero Pecco demostró una fortaleza mental extraordinaria, una capacidad de resetear completamente su mindset entre el viernes y el sábado, que habla de la madurez que ha desarrollado a lo largo de los años. Según fuentes internas del equipo, la conversación que tuvo con sus ingenieros el viernes por la noche fue crucial. En lugar de buscar culpables o lamentarse por los errores cometidos, se enfocaron completamente en las soluciones, en identificar exactamente qué estaba fallando en la configuración de la moto y cómo podían corregirlo para la clasificación del sábado. Esa mentalidad de solución de problemas, ese enfoque metódico y racional, incluso en medio de la frustración, es lo que separa a los grandes campeones de los pilotos meramente rápidos que se desmoronan cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que estamos presenciando es histórico porque demuestra que en MotoGP, el deporte más exigente del motociclismo mundial, la resiliencia mental es tan importante como la velocidad pura o el talento natural. Bagnaia ha tenido que convivir todo el año con la presión de tener a Marc Márquez como compañero de garaje, un 8 veces campeón del mundo, que llegó a Ducati con la misión de volver a dominar el campeonato y que efectivamente ha demostrado estar a un nivel superior durante la mayor parte de la temporada. Esa comparación constante, esos datos de telemetría que muestran dónde Márquez es más rápido, esas reuniones de equipo donde se analiza por qué el español está sacando más rendimiento a la misma moto, todo eso genera una presión psicológica brutal que podría hundir a cualquiera. Pero Pecco ha aprendido a gestionar esa presión, a no dejarse consumir por las comparaciones, a enfocarse en su propio proceso de mejora continua y a aprovechar cada oportunidad que se presenta para demostrar su valía. Esta pole position en Sepang es exactamente eso, una oportunidad aprovechada al máximo, un momento de brillantez individual que le recuerda al mundo que Bagnaia sigue siendo un piloto extraordinario capaz de hazañas increíbles. Y aquí está el detalle que cambia toda la narrativa. Ser el último en salir a pista en la Q2 por haber pasado a través de la Q1 le dio a Bagnaia una ventaja táctica que otros pilotos no tuvieron.
mientras sus rivales tenían que salir con la pista en condiciones menos óptimas, con menos goma depositada en el asfalto, con temperaturas todavía subiendo. Pecco pudo esperar hasta el último momento, observar los tiempos que iban marcando los demás, identificar exactamente dónde estaba el límite y qué necesitaba hacer para superarlo. Esa información en tiempo real, combinada con el feeling extra que había ganado en las vueltas de la Q1, le permitió hacer una vuelta absolutamente perfecta en su penúltimo intento, exprimiendo cada gramo de rendimiento de los neumáticos blandos, frenando en los límites absolutos de la física en cada curva, acelerando con la precisión milimétrica que solo los grandes campeones pueden ejecutar bajo presión extrema. Los expertos en telemetría que analizaron su vuelta la describen como una masterclass de pilotaje, con inputs perfectamente cronometrados, trazadas óptimas en cada sector y una gestión del acelerador que muestra un control absoluto de la tracción trasera, incluso en las curvas más rápidas, donde otros pilotos tuvieron que ser más conservadores. Pero espera que esto se pone aún mejor, porque la configuración que Ducati preparó para Bagnaia incorpora aprendizajes de toda la temporada, ajustes específicos que solo funcionan en Sepang y que demuestran el nivel de personalización que existe en MotoGP actual. No es simplemente subirse a la moto y acelerar, es un proceso infinitamente complejo de optimización donde cada detalle cuenta. La altura del chasis, la rigidez de las suspensiones, el mapeo electrónico del motor, la distribución del frenado entre eje delantero y trasero, el ángulo del amortiguador de dirección, la presión de los neumáticos calculada al milímetro, considerando las temperaturas específicas de Sepang. Todo esto requiere cientos de horas de trabajo de ingeniería, simulaciones por ordenador, pruebas en pista y análisis de datos históricos. Y el resultado es una moto que está perfectamente adaptada a las características únicas de cada circuito y a las preferencias específicas de pilotaje de cada rider. Bagnaia y su equipo de ingenieros han desarrollado una comunicación excepcional a lo largo de los años, entendiendo perfectamente qué información necesita transmitir el piloto para que los técnicos puedan hacer los ajustes correctos, y viceversa, creando un círculo virtuoso de mejora continua que se manifiesta en momentos como esta pole position magistral. Y aquí viene el contexto que hace todo aún más impresionante. La temporada 2025 ha sido probablemente la más difícil de la carrera de Bagnaia en MotoGP, superando incluso sus años como rookie cuando todavía estaba aprendiendo los secretos de la categoría reina. Los altibajos que ha experimentado han sido siderales, con carreras donde parecía invencible como en Motegi, alternando con fines de semana absolutamente desastrosos como Indonesia y Australia, donde quedó en posiciones del fondo de la parrilla que no se corresponden en absoluto con su nivel real. Esta inconsistencia ha sido frustrante para él, para el equipo y para los aficionados que lo apoyan, generando dudas sobre si había perdido ese toque especial que lo había llevado a conquistar 2 campeonatos mundiales consecutivos. Pero lo que esta pole en Sepang demuestra es que el talento sigue ahí, completamente intacto, simplemente esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. A veces en MotoGP, todo se trata de confianza, de encontrar ese feeling perfecto con la moto que te permite atacar al límite sin miedo. Y cuando Bagnaia logra esa conexión como lo hizo hoy en clasificación, es prácticamente imbatible en este circuito que conoce como la palma de su mano. Lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. La estrategia de Ducati para la carrera del domingo va a ser fascinante, porque tienen que gestionar 2 pilotos en punta de diamante, con objetivos completamente diferentes. Márquez está peleando por el campeonato del mundo y necesita puntos desesperadamente, mientras que Bagnaia ya no tiene opciones matemáticas de título, pero puede jugar el papel de spoiler, ganando carreras y demostrando que merece seguir siendo piloto oficial de Ducati
para las próximas temporadas. Esta dinámica puede generar situaciones de carrera explosivas, donde los intereses individuales choquen con la estrategia de equipo, especialmente si ambos pilotos se encuentran peleando por la victoria en las últimas vueltas. Gigi Dall'Igna va a tener que gestionar esa situación con extremo cuidado, balanceando las necesidades del campeonato con la necesidad de mantener motivado a Bagnaia y demostrar que Ducati respeta a ambos pilotos por igual. Esta pole position le da a Pecco una posición de fuerza desde donde puede dictar los términos de la batalla, algo que no había tenido en las últimas carreras, donde salía desde posiciones retrasadas y tenía que pelear desesperadamente por cada posición. Y ahora voy a contarte algo que muy pocos saben. La preparación mental que Bagnaia hizo esta semana fue absolutamente clave para conseguir esta pole. Después de los desastres de Indonesia y Australia, el italiano trabajó intensivamente con su psicólogo deportivo para resetear completamente su mindset, dejando atrás las frustraciones acumuladas y enfocándose exclusivamente en lo que puede controlar: su pilotaje, su comunicación con el equipo, su preparación física. Practicó técnicas de visualización donde se imaginaba repetidamente haciendo vueltas perfectas en Sepang, sintiendo cada curva, cada frenada, cada aceleración, programando su cerebro para ejecutar automáticamente las acciones correctas cuando llegara el momento de la verdad. Esta preparación mental es lo que separa a los campeones de los también corrieron, la capacidad de presentarse en pista con la mente completamente despejada y enfocada al 100% en la tarea inmediata, sin distracciones, sin dudas, sin miedos que limiten tu capacidad de atacar al límite absoluto. Los deportistas de élite entienden perfectamente que la batalla más importante se libra en la mente, que la confianza y la claridad mental son tan importantes como los caballos de potencia o la aerodinámica, y Bagnaia ha demostrado madurez excepcional en este aspecto a lo largo de su carrera. Pero lo más brutal de todo esto es el timing perfecto de esta pole position, llegando exactamente cuando más la necesitaba para recuperar confianza de cara a las últimas carreras del campeonato. Salir desde la pole en Sepang le permite a Bagnaia soñar con acabar el año mucho mejor de lo que parecía posible hace solo unas semanas, cuando estaba sumido en la crisis de rendimiento más profunda de su carrera. Ahora tiene la oportunidad de ganar en Malasia, demostrar que sigue siendo competitivo al máximo nivel y llegar a las siguientes carreras con momentum positivo que puede transformar completamente el cierre de temporada. En MotoGP, como en cualquier deporte de alto nivel, la confianza lo es todo, y una victoria aquí en Sepang podría ser exactamente el catalizador que Bagnaia necesita para recuperar esa creencia absoluta en sus capacidades que caracterizó sus temporadas campeonas. Las próximas horas, hasta la carrera del domingo, van a ser cruciales para que el italiano y su equipo perfeccionen la estrategia, confirmen los ajustes finales de la moto y se preparen mentalmente para lo que puede ser una de las carreras más importantes de toda la temporada desde el punto de vista emocional y psicológico. Y aquí tenemos que hablar de la importancia histórica de lograr 3 poles consecutivas en el mismo circuito, algo que solo los verdaderos especialistas consiguen y que coloca a Bagnaia en una categoría exclusiva. A lo largo de la historia de MotoGP, hemos visto pilotos que dominan circuitos específicos durante periodos breves, pero mantener esa supremacía en clasificación durante 3 años consecutivos requiere una combinación excepcional de talento, consistencia, evolución continua y capacidad de adaptación a motos diferentes. Cada temporada trae desarrollo técnico, modificaciones en el reglamento, neumáticos nuevos, rivales más rápidos, pero Bagnaia ha encontrado la forma de estar siempre en la pole cuando llega a Sepang, demostrando que ha alcanzado un nivel de maestría en este circuito que trasciende las variables técnicas cambiantes. Esto no pasa por accidente.
Esto es el resultado de estudio meticuloso, práctica deliberada y una conexión especial con las características únicas de este trazado malayo, que tiene curvas rápidas donde la confianza en el tren delantero es crucial, zonas de frenada brutales, donde la gestión del neumático delantero determina si puedes retrasar el punto de frenada o no, y rectas largas donde la aerodinámica y la potencia del motor hacen la diferencia. Dale al botón rojo ahora mismo y suscríbete, porque vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan sobre este campeonato absolutamente salvaje. La realidad es que Bagnaia ha vivido un año que muy pocos pilotos podrían sobrevivir mentalmente. La presión de tener a Márquez en el garaje, los errores propios que le costaron puntos cruciales, las caídas en momentos inoportunos, los fines de semana donde simplemente no encontraba el ritmo sin importar qué ajustes hicieran en la moto. Todo eso genera un peso psicológico tremendo que puede hacer dudar hasta a los más fuertes. Pero aquí estamos, viendo cómo Pecco se levanta una vez más y demuestra que los campeones verdaderos nunca se rinden, que siempre encuentran recursos internos para seguir peleando, incluso cuando las circunstancias parecen completamente adversas. Esta pole position es más que un tiempo en el crono, es un acto de resistencia, es una declaración de intenciones, es Bagnaia diciéndole al mundo que la temporada 2025 todavía no ha terminado y que tiene mucho que demostrar en las carreras que quedan. Y no podemos olvidar el significado que tiene esta pole para todo el equipo Ducati, especialmente para Gigi Dall'Igna, que ha invertido años desarrollando a Bagnaia como piloto y apostando por él, incluso cuando otros en la fábrica preferían opciones diferentes. Ver a Pecco de vuelta en la pole, marcando tiempos competitivos, peleando por victorias, valida todas esas decisiones estratégicas que se tomaron en el pasado y confirma que Ducati tiene en su estructura a uno de los mejores pilotos del mundo cuando las circunstancias le permiten brillar. El alivio en el box después de la clasificación fue palpable, con mecánicos abrazándose y celebrando como si hubieran ganado una carrera, porque entienden perfectamente lo que significa esta pole después de las semanas difíciles que han pasado, viendo cómo su piloto sufría sin poder encontrar soluciones. Ahora tienen datos positivos con los que trabajar, tienen configuraciones que funcionan, tienen un Bagnaia renovado y motivado que puede pelear por la victoria, y eso cambia completamente la dinámica del equipo de cara al cierre de temporada. La segunda fila con Quartararo, Acosta y Aldeguer añade ingredientes fascinantes a la mezcla de la carrera del domingo. Quartararo llega con la motivación de demostrar que Yamaha puede volver a pelear en las primeras posiciones si él hace una salida perfecta y gestiona bien las primeras vueltas cuando los neumáticos están frescos, y puede aprovechar su estilo de pilotaje suave que no castiga tanto la goma. Acosta, a pesar de su caída en curva 1 durante el segundo intento de clasificación, demostró velocidad bestial antes del error, confirmando que es uno de los talentos más impresionantes de la nueva generación y que no le tiene miedo a nadie, atacando con la agresividad de quien sabe que no tiene nada que perder. Y Aldeguer, completando esa segunda fila después de pasar por la Q1 junto a Bagnaia, es la confirmación de que los rookies actuales llegan a MotoGP con un nivel de preparación extraordinario, capaces de pelear con los campeones desde prácticamente su primera temporada en la categoría reina. Esto promete batallas épicas durante toda la carrera, con múltiples pilotos capaces de ganar si las circunstancias se alinean correctamente. Y cuando analizamos la tercera fila con Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Johan Zarco, vemos más pruebas de la profundidad competitiva actual de MotoGP, donde incluso arrancar desde la 9ª posición no descarta a nadie de pelear por el podio si ejecutan una estrategia perfecta. Mir ha demostrado toda su carrera que es capaz de remontar posiciones con paciencia y consistencia. Di Giannantonio está en uno de sus mejores momentos de forma de la temporada y puede sorprender a
cualquiera, mientras que Zarco con toda su experiencia sabe exactamente cómo gestionar las gomas para estar fuerte en las vueltas finales, cuando otros empiezan a sufrir degradación. La carrera del domingo no va a ser un paseo para nadie, ni siquiera para Bagnaia que sale desde la pole. Porque en Sepang con estas temperaturas, la gestión de neumáticos es absolutamente crítica y cualquier error en la estrategia puede costarte posiciones cruciales en las últimas vueltas. Pecco va a tener que demostrar no solo velocidad pura, sino también inteligencia táctica, paciencia para no destruir los neumáticos en las primeras vueltas atacando demasiado agresivamente, y frialdad para defender su posición si otros pilotos se acercan en el tramo final de la carrera. Lo que estamos presenciando en este Gran Premio de Malasia es mucho más que una simple carrera del calendario. Es un punto de inflexión narrativo para la temporada 2025 de Bagnaia, el momento donde puede cambiar completamente la percepción sobre su año y sobre su futuro en Ducati. Una victoria aquí sería absolutamente monumental, no solo por los puntos del campeonato que ya no significan mucho para sus aspiraciones al título mundial, sino por el mensaje que enviaría a todos los que dudaron de él, a todos los que pensaron que Márquez lo había eclipsado definitivamente, a todos los que escribieron su obituario deportivo prematuramente. Los campeones se definen no por cómo actúan cuando todo va bien, sino por cómo responden cuando todo va mal, y Bagnaia está en proceso de escribir uno de esos capítulos de resiliencia que se recuerdan durante años en la historia del motociclismo. Esta pole position es el primer paso, el cimiento sobre el que puede construir algo verdaderamente especial en las próximas horas cuando las luces se apaguen y comience la carrera que puede redefinir el significado de su temporada 2025. Y lo más emocionante de todo es que nunca volveremos a ver algo exactamente igual, porque cada momento en MotoGP es único, cada pole position tiene su contexto específico, cada victoria escribe su propia historia particular. Lo que Bagnaia consiguió hoy en Sepang, marcando su tercer año consecutivo, arrancando desde la primera posición en este circuito, después de semanas de sufrimiento brutal, después de quedar relegado el viernes a la Q1, después de ver cómo sus tiempos en Indonesia y Australia eran prácticamente de Moto 2, tiene un sabor especial que trasciende los números fríos del cronómetro. Es la historia de un campeón que se negó a aceptar el papel de secundario, que encontró fuerzas cuando parecía derrotado, que aprovechó una aparente desventaja para convertirla en la ventaja definitiva, que recordó a todos por qué conquistó 2 campeonatos mundiales y por qué sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla actual. Mañana, cuando arranque la carrera desde la pole position, Pecco Bagnaia tendrá la oportunidad de demostrar que la resurrección no fue solo una vuelta rápida en clasificación, sino el inicio de un cierre de temporada que puede cambiar completamente la narrativa de este año. Complicado pero lleno de lecciones valiosas, que lo harán aún más fuerte para las batallas futuras, que sin duda vendrán en este deporte implacable, donde solo los verdaderamente grandes sobreviven y prosperan a largo plazo.